Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. A continuación vamos a desarrollar nuestra clase de repaso. Y para que esto lo podamos resolver de manera correcta, entonces no solamente vamos a recordar los temas que hemos avanzado durante el segundo bimestre, sino que de manera veloz recordemos qué cosa vimos desde el inicio del año. Para esto tú tienes que recordar que desde que empezaron las clases escolares hemos estado inmersos, hemos estado dentro de un Perú colonial. En el curso de Historia del Perú hemos estado estudiando algunos años del virreinato. ¿Qué años exactamente? Recuerda que durante el primer bimestre nos habíamos enfocado en el siglo XVIII. Recuérdalo, por favor, siglo XVIII, los años 1700. Habíamos visto que durante los años 1700 se habían puesto en práctica las famosas reformas borbónicas, muchos cambios que los reyes de España habían empezado a proponer aquí en América. Luego habíamos visto dos capítulos llamados las rebeliones indígenas, porque fue la clase social de los indígenas nobles los que vieron afectados al inicio sus intereses. Pero luego habíamos cambiado de enfoque y habíamos dejado de observar a los indígenas nobles y a las rebeliones que habían desarrollado para enfocarnos ahora en los criollos. Por eso es que el primer bimestre terminó con el tema de los precursores de la independencia. Y si tú recuerdas bien, todos los precursores de la independencia, absolutamente todos, o mejor dicho, la inmensa mayoría, pertenece a la clase criolla. ¿Y los criollos quiénes eran? Eran los descendientes directos de los españoles. Por lo tanto, alumno, no te sorprenda cuando nosotros en este momento recordemos lo que hemos visto durante el segundo bimestre. Recuerda tú que nuestra primera clase se llamó Centros Difusores de Ideas Liberales. Las ideas liberales eran la consecuencia de las ideas ilustradas, pero que ya tenían una participación en la política. Eran básicamente ideas políticas que hablaban sobre libertad, como su propio nombre lo dice, ideas liberales, pero también hablaban de mayores derechos, una mayor igualdad entre todos los individuos. Y por lo tanto, estas ideas en esos años eran ideas muy peligrosas, eran ideas revolucionarias y por lo tanto muchas de ellas eran ideas perseguidas. Por eso es que en el segundo bimestre, chicos, nosotros nos vamos a enfocar en la clase criolla, porque es esta clase social la que va a recoger los postulados de las ideas liberales. Y además, quiero que recuerdes que ya durante el segundo bimestre nosotros nos hemos centrado en otra época. Nosotros ya hemos hablado durante el segundo bimestre sobre los primeros años del siglo XIX. Este dato es muy importante porque te va a ayudar a entender, o mejor dicho, te va a ayudar a repasar nuevamente los temas que ya hemos visto. Apunte este dato. Casi todas las clases, sobre todo desde el segundo tema hasta el último, prácticamente, chicos, cada clase hemos revisado los mismos años. Hemos estado hablando de los primeros años del siglo XIX. Más o menos nos hemos movido entre los años 1800 hasta 1820. Así que clase tras clase, nosotros hemos visto distintos aspectos, pero de la misma época, de la misma época. Recuerda ese dato. Por eso es que a partir del segundo tema, que se llamó Crisis Política Española, luego el tercer tema, que se llamó Crisis Política Española y América, luego el cuarto tema, que se llamó El Virrey Abascal, y por último, la semana anterior, que hemos visto el tema de las conspiraciones criollas, todo eso está sucediendo en los primeros años del siglo XIX, los primeros años de 1800. Muy bien, chicos, entonces, preparados, por favor, para empezar nuestro repaso lo más ligero y rápido que podamos, sobre todo lo que hemos visto en el segundo bimestre. Acompáñame a recordar cuáles fueron los principales centros difusores de ideas liberales. Tú ya sabes que las ideas liberales, por todo lo que decían, van a ser ideas perseguidas a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Sin embargo, de manera soterrada, de manera escondida, las ideas liberales van a empezar a compartirse, van a empezar a difundirse, sobre todo entre una juventud muy rebelde y también en una clase criolla que muchas veces se dedica al comercio
o muchas veces se dedica a explotar su capacidad profesional. En el caso de los profesionales, sobre todo tenemos una participación bastante pronunciada de abogados y de médicos. Y en la parte de los comerciantes tenemos sobre todo de personas que tenían un comercio internacional directamente con otras potencias que no eran España. Estamos hablando, por ejemplo, de Gran Bretaña, estamos hablando, por ejemplo, de Bélgica u Holanda. Entonces, este tipo de personas está comenzando a escuchar y está comenzando a debatir las ideas liberales, pero lo tiene que hacer con mucho cuidado. Por eso es que hay algunos centros que están sirviendo como lugares, a veces tipo escondite, para poder compartir estas ideas. Repasemos rápidamente cuáles eran. Primero, tenemos que recordar que el Real Convictorio de San Carlos, que era un colegio, más o menos podríamos decir el día de hoy un colegio secundario, así como el que te encuentras tú, sirvió como un lugar de reunión. Este colegio, chicos, su fundador fue un virrey. El virrey Manuel Amat y Junyent lo inauguró en 1769 para poder corregir la crisis educativa que había esos años. Y puso como director, a partir de 1772-73, más o menos en esos años, puso como director a Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza se va a caracterizar por ser el director eterno de este colegio. Digo eterno porque fue su director por casi 42 años seguidos. Así que el alma de este colegio era Toribio Rodríguez de Mendoza, que tú ya sabes que con el tiempo se va a transformar en uno de los precursores de la independencia. ¿Cuál era la función de este centro educativo? Era preparar a la juventud criolla, prepararla para que en algún momento pueda tener el nivel profesional o el nivel académico para que se pueda desempeñar en sus funciones. La importancia, chicos, era, como ya te comenté, recuperar el nivel educativo. Además, Toribio Rodríguez de Mendoza introdujo por primera vez el método científico a la currícula nacional. Tú ya sabes que la currícula nacional son los temas que se estudian, ya sea en el colegio o en las universidades. Y también este colegio se va a convertir en el semillero de futuros héroes de nuestra independencia. Aquí entonces, chicos, empezaba a compartirse las ideas liberales, sobre todo ya en los primeros años del siglo XIX. Otro centro, que en este caso estamos hablando de un grupo de personas, fue la Sociedad Amantes del País. Esta agrupación, que estaba constituida por lo más selecto de la sociedad peruana, por las personas más cultivadas, por las personas con mayor cultura, hombres y mujeres, va a ser formado por otro virrey, en este caso por el virrey Francisco Gil o Gil de Taboada en el año 1790. Pero va a durar solamente hasta el año 1795. ¿Por qué? Porque este grupo de intelectuales tenía una labor, tenía un objetivo. Y como parte de ese objetivo, crearon el Mercurio Peruano. Entonces, este grupo llamado Sociedad Amantes del País, que además había creado un periódico llamado Mercurio Peruano, estaba comenzando poco a poco a hacer sentir a través de sus artículos, a través de sus textos y a través de sus debates, estaba empezando a hablar de todas las riquezas que tenía el Perú. Obviamente nos referimos al virreinato del Perú. Sin embargo, de tanto hablar de las bondades del Perú, de su riqueza material, como la minería, la agricultura, el comercio, o de su riqueza inmaterial, como su historia, su educación, su filosofía, su literatura, estaba empezando a crear un sentimiento patrio, un sentimiento patrio. La gente empezaba a sentirse orgullosa de ser peruana, incluso antes que de ser española, porque recuerda que durante la época de los virreinatos, pues todos eran españoles, solamente que españoles americanos. Pero ahora empezaba a nacer un primer sentimiento patrio. Esto preocupó al virrey Francisco Gil de Taboada y puso fin tanto a la Sociedad Amantes del País, que él mismo había fundado, como también al Mercurio Peruano. Y luego, chicos, teníamos que hablar también de la Escuela de Medicina de San Fernando, que va a empezar a funcionar más o menos en el año 1808, pero va a ser inaugurado completamente ya en 1811. Otro virrey lo va a inaugurar, el virrey Fernando de Abascal, junto con su asesor, junto con una persona de mucha confianza, don Hipólito Unanue y Pavón.
Este personaje, don Hipólito Unanue, es un personaje muy importante en nuestra historia porque es una de las personas más ilustradas, es una de las personas más conocedoras. Era un sabio de la época. Por eso es que muchos virreyes querían trabajar directamente con él, porque daba muy buenos consejos. Entonces, estas dos personas están inaugurando la Escuela de Medicina de San Fernando, que hasta el día de hoy sigue existiendo como la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad San Marcos. Por eso es que incluso la Facultad de Medicina se encuentra totalmente separada de la ciudad universitaria de San Marcos, porque en el mismo local que fundó el virrey Fernando de Abascal, allí mismo se sigue estudiando medicina. La importancia, chicos, es que a través del estudio de la ciencia y del cuerpo, Hipólito Unanue va a comenzar a esparcir, va a comenzar a compartir ideas liberales, diciendo, por ejemplo, que si el cuerpo del individuo tiene las mismas dolencias, si un cáncer es lo mismo en un pescador o en un labrador que en el propio virrey, por lo tanto, cualquier individuo merece la misma atención. Si es que de verdad se desea acabar con el mal, entonces el tratamiento deberá ser el mismo. Y de esta manera, con un enfoque científico, también se compartían ideas políticas como la igualdad de los individuos. De esta manera, entonces, chicos, también la Escuela de Medicina de San Fernando unió el conocimiento científico con las ambiciones políticas de una clase criolla que empezaba poco a poco a interesarse por las ideas nuevas, las ideas revolucionarias. Siempre teniendo en cuenta que si hablamos de los criollos, tenemos que saber que es la minoría la que está interesada en los cambios. La gran mayoría de la población en el virreinato del Perú estaba conforme con seguir siendo parte de España, con seguir siendo fiel a España. Aquí en el Perú, esa fue la realidad. Es necesario conocer ese dato. Los que querían los cambios, muchachas, muchachos, eran la minoría. Muy bien, habiendo repasado lo que fue nuestro primer tema, vayamos a hablar rápidamente del segundo y del tercero, que prácticamente es el mismo tema, solamente que en la segunda clase nosotros habíamos visto lo que sucedía en España y en la tercera clase habíamos visto el mismo tema, pero viendo qué sucedía en América y sobre todo en el Perú. Recuerda que cuando uno habla de la crisis política española, estamos hablando sobre todo de los años 1807 hasta 1814. Son entre 6 a 7 años que España va a vivir una época realmente estremecedora, estremecedora. Todo temblará en España, todo entrará en un caos total. La política, la economía, la sociedad, el poder, todo, absolutamente todo, se pondrá en juego. Entonces, repasemos rápidamente qué sucedió. Tenemos que ir al año 1807. Hasta ahí, España con Francia no había tenido ningún problema. Es más, podríamos decir que habían sido aliados. Tanto así que España y Francia juntas habían enfrentado a Gran Bretaña en la batalla de Trafalgar en el año 1805. Bueno, lo cierto es que en el año 1807, el emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte, quiso invadir Portugal. Pero como Napoleón no podía desplazarse por mar y tenía que hacerlo únicamente por tierra, decidió pedir permiso a España para poder cruzar su territorio y llegar a Portugal. Tú ya sabes que el rey Carlos IV le va a permitir ingresar a España. Hasta ahí no había problema, porque había un trato para dividir Portugal y que una parte de Portugal se quede con Francia y la otra parte de Portugal se quede con España. Hasta ahí todo parecía muy bien. Sin embargo, recuerda tú que en el año 1808, cuando el ejército de Napoleón debía regresar a Francia, volvió a pasar por España, pero decidió quedarse ahí. Los meses fueron pasando, la gente le reclamó a Carlos IV, hizo una gran protesta, conocida como el Motín de Aranjuez, y obligó a Carlos IV, al rey, a renunciar. Lo obligó a abdicar. ¿Y en quién abdicó? Es decir, renunció, ¿y a quién le dio el poder? Se lo dio a su hijo, Fernando VII. Y Fernando VII desde ese momento se convirtió en una esperanza para los españoles, para que pueda encontrar rápida solución a este gran problema de sentirse completamente invadidos por el ejército más poderoso del mundo. Muy bien, los meses siguieron pasando y no se encontraba solución. Ni Carlos IV había podido solucionarlo, ni Fernando VII estaba dando la talla.
Fernando VII tampoco sabía exactamente qué hacer. Por lo tanto, empieza la guerra declarada por el pueblo español al ejército francés. Napoleón se da cuenta que esto se está saliendo de las manos y cita, o sea, llama a Carlos IV y a Fernando VII a Francia. Como ya sabemos, los va a retener ahí y Fernando VII va a quedar prisionero en Francia. De esta manera, entonces, los españoles comienzan a tomar algunas decisiones. ¿Qué decisiones empezaron a tomar? La primera, crear juntas de gobierno. La segunda, crear un congreso, en donde todos los españoles estén representados. ¿Para qué? Para escribir una constitución. Entonces, cuando alguien te pregunte qué cosa hizo el pueblo español mientras Fernando VII estuvo preso, hay que recordar tres elementos. El pueblo español hizo juntas de gobierno, el pueblo español hizo las Cortes de Cádiz, que eran un congreso, y el pueblo español redactó una constitución, que es la famosa Constitución Liberal de 1812. Siempre acuérdate esa segunda palabrita, Constitución Liberal. Es decir, las ideas que habían sido perseguidas hasta ese momento, ahora iban a estar consagradas. Ahora las ideas liberales iban a ser ley en España. Por lo tanto, España se iba a modernizar. Pero vamos a ver qué sucedió. Retrocedamos entonces hasta las juntas de gobierno. Más o menos entre los años 1808 y 1809 empiezan a aparecer, se empiezan a formar muchas juntas de gobierno. El pueblo español decía, si el rey está preso, entonces nadie nos gobierna. Por lo tanto, el pueblo debe autogobernarse. El pueblo ahora es el rey. Pero recuerda que las juntas de gobierno no nacieron para quedarse sin rey. Las juntas de gobierno no nacieron para decirle a Fernando VII, ya no te queremos. Fue todo lo contrario. Las juntas de gobierno nacieron para decirle a Fernando VII, querido rey, nosotros te esperamos. Mientras tú no estés aquí, nosotros vamos a mantener el orden, pero hasta que regreses tú. En otras palabras, las juntas de gobierno eran sumamente fieles a Fernando VII. Las juntas de gobierno entonces decidieron hacer un congreso. Ese congreso se llamó las Cortes de Cádiz. Y en las Cortes de Cádiz, los españoles de todas las partes del mundo iban a tener una representación. Sobre todo, iban a tener representación los virreinatos. Por lo tanto, México, Perú, Nueva Granada, el Río de la Plata, iban a mandar a sus representantes. Y así fue, así fue. Por eso es que en los próximos minutos te hablaré un poquito sobre los representantes que también envió Perú. Pero yo quiero que entiendas que las Cortes de Cádiz fueron un congreso en donde estaban representados los españoles de todas las partes del mundo. Recuerda que había españoles en América, en Asia, en África, por todas partes del mundo había españoles. Muy bien, entonces, chicas y chicos, estas Cortes de Cádiz, este congreso, decidió tomar tres conclusiones. Primera resolución o primera conclusión, dijo que Fernando VII era el verdadero rey. Segunda resolución, que la guerra debía continuar. Era una guerra a muerte. O perdían o ganaban, pero no se pactaba con Francia. No se iba a llegar a un acuerdo con Francia. Y la tercera, que es la más importante, es redactar una constitución liberal. Por eso es que a continuación te hablo un poquito sobre la constitución liberal. Como su propio nombre lo indica, si es una constitución liberal, por lo tanto está adoptando muchas ideas liberales. Es decir, es una constitución que hablará sobre libertad, sobre derechos, sobre igualdad, sobre justicia y sobre todo sobre equilibrio de poder. ¿A qué nos referimos con equilibrio de poder? Significa que a partir de 1812 el rey ya no iba a ser un rey absoluto. El rey ya no iba a tener todo el poder de manera absoluta. Ahora el rey iba a tener primero que aceptar la Constitución. La tenía que aceptar y la tenía que obedecer. En segundo lugar, el rey ahora iba a gobernar, pero también iba a existir un Congreso. Ese Congreso era el que iba a hacer las leyes. Ya no el rey, sino el Congreso. Y de esa manera, entonces, España pasaba a convertirse en una monarquía constitucional. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa monarquía constitucional? Significa que España iba a seguir teniendo un rey y el rey iba a seguir gobernando, sí, pero ahora el rey tenía que obedecer a la Constitución y además ahora el rey tenía que respetar
al Congreso. Muy bien, parecía que España se volvía un país moderno. También la Constitución decía algo sumamente revolucionario para su época. Decía que cualquier persona que nazca en algún territorio español, como por ejemplo el Virreinato del Perú o el Virreinato de México, cualquier persona, excepto los esclavos, obviamente, pero cualquier persona, sea indígena, sea mestizo, sea criollo o sea español, nacido allá en Europa, cualquiera iba a ser igual ante la ley. Todos los individuos iban a ser iguales, por primera vez. Otros logros de la Constitución liberal fue la libertad de imprenta para que la gente pueda imprimir justamente, para que la gente pueda hacer periódicos, textos, revistas, panfletos, incluso criticando a las autoridades. Justamente para poder criticar es que también se aceptó la libre expresión, para que las personas puedan decir lo que pensaban sin necesidad que se les persiga. Y también se iba a acabar con una institución que era mitad política y mitad religiosa, llamada la Santa Inquisición, que aunque no tuvo demasiadas muertes, sin embargo era una institución muy temida, porque era una institución que prácticamente era policial. ¿A qué me refiero con policial? Era una institución que constantemente estaba vigilando a la sociedad, estaba investigando a los individuos. Por lo tanto, uno no podía vivir tranquilo de esa manera, sabiendo que tenía siempre una lupa detrás de ti. Así que esta Santa Inquisición, caracterizada por muchas veces haber torturado a las personas e incluso en algunas ocasiones haber condenado a muerte a sus sentenciados, también quedaba eliminada. Muy bien, de esta manera entonces, una vez más, repito, España, con esta constitución que tenía el apodo de la Pepa, parecía que entraba a una época moderna. Pero tú ya sabes qué cosa sucederá en el año 1814, ¿verdad? De momento lo dejamos en suspenso para decirlo al final de lo que fue nuestro tercer tema. Ahora, esto mismo que hemos hablado, exactamente lo mismo, la crisis de España, ahora enfoquémonos en América. ¿Qué sucedía en América? Recuerda que los españoles han hecho sus juntas de gobierno, han hecho las Cortes de Cádiz y han redactado su constitución en medio de una guerra. Recuerda eso. Recuerda eso, España va a seguir en guerra con Francia hasta el año 1813 todavía. Entonces, ahora hablemos de lo que sucedía en América. En América, chicos, también se van a crear juntas de gobierno. Van a aparecer por todo el continente. La Junta de La Habana, la Junta de México, la Junta de Guatemala. Posteriormente, en Sudamérica, la Junta de Quito, la Junta de Chuquisaca, la Junta de Montevideo, la Junta de Buenos Aires, de Caracas, de Bogotá, de Valparaíso, de Santiago. Por todo lado aparecerán juntas de gobierno. A ese proceso de aparición de juntas de gobierno se le va a denominar el juntismo. El juntismo es la aparición de juntas de gobierno aquí en América. Todas las juntas de gobierno aparecieron en un inicio como fieles a Fernando VII. Todas. Pero al final de este tema vamos a recordar por qué muchas de ellas luego se convierten en rebeldes. Aquí simplemente te muestro las juntas de gobierno más importantes y como yo siempre te he dicho, y nunca te olvides, por favor, de todas las juntas de gobierno para el Perú, las más especiales, las más importantes para su historia, son las juntas de gobierno de Buenos Aires y de Caracas. ¿Por qué? Porque en algún momento, en años posteriores, es decir, en los próximos años, llegarán, mejor dicho, hasta Lima, por una parte, la Corriente Libertadora del Sur, que saldrá desde Buenos Aires, y la Corriente Libertadora del Norte, que saldrá desde Caracas. Eso será años después, pero justamente tiene su inicio con las juntas de gobierno de Buenos Aires, actualmente en Argentina, y de Caracas, actualmente en Venezuela. Por otra parte, alumno, es necesario que te haga recordar que las Cortes de Cádiz eran un congreso en donde estaban representados todos los españoles de todas las partes del mundo en donde España tenía territorios. Obviamente, el Perú también mandó sus representantes. Es por eso que ahí te pongo de repente a los tres más emblemáticos. Te pongo a Vicente Morales Duárez. ¿Por qué? Porque Vicente Morales Duárez, por más que era un criollo nacido aquí en el Perú, sin embargo llegó a ser el presidente de este congreso. Llegó a ser el presidente de las Cortes de Cádiz. Fue un personaje muy importante, no solo en el Perú, sino incluso en la propia España. Luego te pongo el ejemplo de Dionisio Inga Yupanqui, que era un indígena noble,
Y esto nos demuestra que los indígenas sí participaron de las Cortes de Cádiz, también participaron de la redacción de la Constitución Liberal, pero obviamente no era cualquier tipo de indígena, era un indígena completamente cultivado, educado, ilustrado. Era un indígena noble, era un descendiente directo de los incas. Y también te pongo el ejemplo de Blas Ostolaza, que era un abogado, un profesional muy reconocido en esa época. ¿Qué sucedió a continuación? Tú ya sabes, se redactó una constitución liberal en el año 1812, pero en el año 1814, luego de que España venció a Francia, sobre todo con la batalla de Vitoria, que fue la batalla que puso fin a la guerra. Entonces, al año siguiente, 1814, regresa Fernando VII de estar prisionero en Francia, vuelve a su país, vuelve a su reino, es recibido como un héroe, es recibido con palmas, con llanto, pero con llanto de amor, de alegría. Lamentablemente, Fernando VII no responde como el pueblo quería, porque Fernando VII no va a aceptar la constitución liberal. La va a romper, la va a desechar, la va a rechazar y, por el contrario, volverá a gobernar como siempre habían gobernado los Borbones. Es decir, volverá a gobernar de una manera absoluta. Fernando VII se va a convencer de que lo mejor es que él tenga todo el poder nuevamente. Y esto, chicos, disgustará, esto enfadará a muchas juntas de gobierno, también en la propia España, pero sobre todo en América. Y es allí que las juntas de gobierno empiezan poco a poco a rebelarse ante el poder español. Justamente, ya que estamos hablando del poder español, entonces recordemos lo que fue nuestra cuarta clase, nuestro cuarto tema. ¿Por qué? Porque si yo te menciono el poder español, entonces es necesario que tú recuerdes que aquí, en lo que nosotros llamamos el Perú, había un virrey. Durante los mismos años de la crisis española, durante los mismos años de todo lo que hemos hablado en los últimos minutos, aquí estaba el virrey Fernando de Abascal. Este personaje que estamos viendo en la pantalla fue el virrey del Perú entre los años 1806 a 1816. Por lo tanto, a este virrey le va a corresponder enfrentar los primeros brotes de rebeldía. A este virrey le va a tocar enfrentar los primeros brotes de conspiración de los criollos. Recuerda tú que hay criollos que han quedado desilusionados con España. Entonces intentarán atacar al poder español. Pero este virrey obviamente empezará a destruir una por una a todas las conspiraciones, a todas las rebeliones y, como no, también empezará a destruir a las juntas de gobierno que cada vez adquirían más poder. Por eso es que Abascal se va a caracterizar por ejecutar muchas acciones, no solamente en el Perú, sino incluso por todo Sudamérica. Abascal estará bloqueando los puertos en Venezuela, Abascal estará invadiendo Nueva Granada, Abascal estará yendo hasta en 3 ocasiones a Chile para someterla completamente, Abascal estará en más de una ocasión en el virreinato del Río de la Plata, incluso en algún momento invadirá el Río de la Plata y le quitará al virreinato del Río de la Plata, le quitará el Alto Perú y hará que el Alto Perú, o también conocido como Charcas, regrese al Perú. Como puedes entonces entender, alumno, este virrey fue prácticamente un todopoderoso en Sudamérica. Por eso es que uno de sus tantos apodos fue el rey de Sudamérica. Pero no te confundas, eso es solamente un apodo. A él lo que le tocó realmente ser fue el virrey del Perú. Pero fue un personaje muy importante. Así que hablemos rápidamente. Te puedo decir que cuando él llega aquí al Perú, en Lima es recibido por sobre todo lo alto, porque venía ya con una gran trayectoria. Era un personaje que había conseguido muchos logros antes de convertirse en virrey. Así que todas las clases sociales lo recibieron con mucha esperanza, pero él se dio cuenta que era necesario acercarse a una clase social que cada día veía más inquieta, cada día la veía más preocupada, y era la clase social de los criollos, que ya desde las reformas borbónicas, ya desde décadas atrás, los criollos venían un poco inconformes. ¿Por qué? Porque los Borbones habían decidido restarles poder y habían decidido darles los mayores cargos en los militares, en lo religioso, en lo político, en lo económico, en todos los aspectos
de la vida, los mayores cargos lo tenían los españoles que habían nacido allá, en Europa, en España misma. Y los criollos, que también eran españoles, pero que habían nacido aquí, se dieron cuenta de que no tenían el acceso a los mejores puestos, a los mejores cargos. Por lo tanto, Abascal lo que va a hacer es intentar acercarse a esta clase social. Y esto le va a servir mucho, porque cuando lleguen los años de los enfrentamientos con los criollos rebeldes, Abascal también va a tener de su lado a otros criollos que sí están de acuerdo con él. Muy bien, de esta manera entonces podemos observar que Abascal fue un virrey muy astuto, un virrey muy preparado para el juego político, pero también fue un virrey muy preparado en la estrategia militar, porque Abascal era un militar de formación. Su profesión estaba hecha en las armas. Él era un militar. Sin embargo, siempre te lo he comentado, Abascal ideológicamente, ¿qué cosa era? ¿Era un liberal? No, no era un liberal. Abascal era un ilustrado. Por eso, como podemos observar en la parte inferior de la pantalla, te estoy poniendo ahí, Abascal era ilustrado, sí. Liberal, no. ¿Eso qué significaba? Significaba que Abascal sí creía en la modernidad, sí creía en la ciencia, en la tecnología, en el adelanto, sí quería todo eso, pero no creía en los derechos de las personas. No creía, mucho menos, que todos deberían tener los mismos derechos ante la ley. Para nada. Tampoco creía que las personas eran iguales. Abascal no podía comprender cómo es que un cualquiera podía compararse de repente a un marqués, ¿no? A una persona que había nacido en buena familia. No podía entender eso. Y tampoco podía entender cómo es que los derechos podían ser adquiridos con el nacimiento. Si los derechos, decía Abascal, si los derechos uno se los gana durante su vida, no es que nacen contigo. Así que, como podemos observar, Abascal no era un liberal. Sin embargo, sí era una persona que creía en el adelanto. Por eso es que vamos a ver a continuación algunas de las obras que él había hecho. Por ejemplo, ¿de qué obras te puedo comentar? Te puedo comentar de algunas obras en salud, sobre todo la principal. Ahora que nosotros nos encontramos en pandemia, podemos encontrarle el valor real al hecho que Abascal haya traído la primera vacuna de la historia del Perú. Es cierto que la vacuna, por cuestión de rutas marítimas, primero pasó por Panamá y luego pasó por Nueva Granada, es decir, lo que hoy es Colombia y Ecuador. Pero lo cierto es que el primero en tramitar, el primero en solicitar una vacuna para esta parte de Sudamérica fue Abascal. Y consiguió vacunar a todos los pobladores, a todos los habitantes del virreinato del Perú. ¿Contra qué los vacunó? Los vacunó contra la viruela. Por eso es que si en algún momento alguien te pregunta cuál fue la primera vacuna de la historia del Perú, tú tendrás que responder que fue la vacuna antivariólica, la vacuna contra la viruela. Por lo tanto, la viruela fue la primera enfermedad vencida, la primera enfermedad derrotada o controlada gracias a una vacuna. De esta manera, entonces, chicos, yo creo que podemos recordar que Abascal estaba realizando muchas obras en beneficio de la población y, sobre todo, obras ya de carácter avanzado, obras de carácter científico y, sobre todo, progresista. Muy bien. Sin embargo, tú ya sabes que en la parte política, Abascal no creía en las mayores libertades, no creía en los mayores derechos de la población. Por lo tanto, otra cosa que hizo Abascal, por ejemplo, a nivel de defensa, fue conseguir las mejores armas de todo Sudamérica. Aquí estaban las armas más elaboradas, las armas más modernas, las más tecnológicas, y se las dio a un grupo de criollos. Un grupo de criollos que eran fieles a él. A este grupo de criollos, o mejor dicho, con este grupo de criollos, formó el Regimiento Concordia, que era un grupo de élite de militares, era un batallón destinado a poder acabar con cualquier tipo de muestra rebelde, con cualquier tipo de problema que se pueda desatar en el virreinato. Y justamente por esa razón es que Abascal empezará a enfrentarse contra las juntas de gobierno y también contra los primeros rebeldes que ya querían poco a poco acercarse a Lima. Recuerda que Lima era el centro del poder español en todo Sudamérica. Recuerda que Lima era la ciudad más importante de todo Sudamérica. Por lo tanto, todos los rebeldes tenían que llegar aquí, a Lima, como última meta. La meta más importante, el lugar más importante para independizar era Lima.
Y Abascal va a estar atento a todos esos movimientos. Por eso es que te puedo decir que, por ejemplo, en 1806 y 1807, Abascal no perdió la oportunidad de ir hasta Buenos Aires y hasta Montevideo. ¿Para qué? Para pelearse contra un invasor, primero, un invasor extranjero. En este caso, peleó contra los ingleses, porque los ingleses querían invadir Buenos Aires y Montevideo. Ahí está Abascal, está en Buenos Aires y en Montevideo, defendiendo el virreinato del Río de la Plata. Luego te puedo decir que en 1809 Abascal se enteró que entre todas las juntas de gobierno que habían nacido en Sudamérica, había una que había empezado a avanzar mucho, muy rápido, y que tenía tanto poder que incluso estaba empezando a retar a la propia capital de Nueva Granada. Estaba empezando a retar a Bogotá, a Santa Fe de Bogotá. Esto no le pareció nada correcto a Abascal y decidió invadir territorio que ya no le correspondía. Decidió invadir el territorio de Nueva Granada y llegó hasta Quito. Llegó hasta Quito. Y una vez que llegó a Quito, pulverizó la junta de gobierno de esa ciudad. Desapareció la junta de gobierno de Quito y de esta manera, entonces, los sueños de dar los primeros pasos hacia la independencia quedaron completamente destruidos en Quito. Abascal le informó al virrey Amar y Borbón de Nueva Granada y le dijo que ya estaba resuelto el problema en Quito. Por lo tanto, Abascal se regresaba al Perú. Muy bien. Entre los años 1810 a 1814, Abascal incursionó, o sea, entró hasta en 3 ocasiones a Chile. Es cierto que Chile pertenecía al virreinato del Perú, sí, pero también es cierto que por la distancia, Chile se había acostumbrado a casi autogobernarse. Chile estaba, digamos, Chile tenía bastante libertad con respecto al Perú. Pero cuando Abascal se da cuenta que la Junta de Gobierno de Santiago y la de Valparaíso cada día están creciendo más y están tomando poder, incluso se han atrevido a declarar su primera independencia, obviamente Abascal no va a permitir en absoluto esto e irá a Chile. Y en la batalla de Rancagua también va a pulverizar, va a destruir los sueños independentistas de los chilenos. Y además Chile, que ya pertenecía al Perú, ahora quedará aún más sometida al gobierno del virrey del Perú. Por otra parte, entre 1810 a 1812, durante los mismos años que Abascal estaba invadiendo Chile, también se está peleando en lo que se denominaba el Alto Perú, o también se le conocía como Charcas. Y si tú te fijas en el mapa, Charcas pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Pero ¿por qué Charcas se convirtió en el centro de batalla? ¿Por qué? Porque desde Buenos Aires, como puedes ver, Buenos Aires está más hacia el sur, desde allí algunos rebeldes intentaban cruzar el Alto Perú para llegar a Lima. Es decir, el Alto Perú estaba a mitad de camino entre Buenos Aires y Lima, y los rebeldes intentaban cruzar por Charcas, lo que hoy actualmente es Bolivia. Abascal se enteró de esto y mandó a uno de sus mejores generales, llamado Joaquín de la Pezuela, que luego se convertirá en el siguiente virrey, en el virrey número 39, y Joaquín de la Pezuela va a enfrentarse contra los rebeldes. Justamente la victoria fue para Pezuela, por lo tanto la victoria fue para Abascal, pero Abascal no se quedó contento con haber obtenido una victoria, sino que le va a arrebatar Charcas, le va a arrebatar el Alto Perú al virreinato del Río de la Plata y hará que vuelva a ser parte del Perú. De esta manera, alumno, como te habrás podido dar cuenta, Abascal ha tomado decisiones por todo Sudamérica. Todas estas decisiones han sido muy trascendentales. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Abascal, chicos, ya sea porque algunas personas hayan estado a favor de él o algunas personas hayan estado en contra de él, lo cierto es que Abascal, si nosotros queremos entender de alguna manera su gobierno, tendríamos que decir que Abascal significó el atraso de nuestra independencia, por lo menos en una década. Abascal, con todo su poder y con toda su inteligencia, atrasó nuestra independencia por lo menos en 10 años. Y de esta manera entonces el poder español todavía seguía gobernando Sudamérica hasta los años 1820, 1821, incluso hasta 1824, que es cuando el Perú recién podrá independizarse cuando ya haya otras autoridades, cuando ya haya otros virreyes. Muy bien, chicos, la última clase que nosotros habíamos visto se llamó Conspiraciones Criollas, pero este tema lo vamos a volver a revisar cuando ya estemos reunidos virtualmente.
De tal manera que por ahora me queda agradecerte la atención prestada y decirte que nosotros nos reuniremos muy pronto. Muchas gracias.